Y hay personas que dicen tienes que portarte bien y obedecerte, pero nadie puede, no puedes reconciliarte por ti mismo, no puedes reconciliarte por ser bueno, no puedes reconciliarte por dar, por ayudar a los pobres, por hacer cosas buenas, aunque yo sé que son cosas buenas, pero no puede uno reconciliarse por sus obras. Necesita venir a través de la manera bíblica que es el Evangelio, solo por Cristo, solo por fe y solo por gracia. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, la parte del pasaje que leímos en la cual nos vamos a enfocar está en el versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A través de las últimas semanas hemos estado estudiando lo que es una salvación tan grande, diferentes facetas de la salvación. Nosotros entendemos y sabemos que hay mucha confusión en cuanto a la salvación. Y quiero decirle que la salvación es sencilla, pero a la vez es profunda. Y hemos cubierto las últimas semanas algunas facetas de la salvación. Y hoy vamos a continuar con ellas. La semana antepasada comenzamos con la sustitución y lo que es la redención. La sustitución es que Cristo tomó el lugar del pecador y la redención es que Cristo nos pagó, nos compró de nuevo con su sangre porque éramos esclavos del pecado. Y la semana pasada cubrimos lo que es la propiciación. Y esto quiere decir que Jesucristo mismo pagó por nuestros pecados. Él satisfazó la justicia de Dios, siendo Él mismo el que tomó el lugar por nosotros. Muy bien, entonces ahora entramos a lo que es la reconciliación. Ahí en su hoja le di una definición. Lo que significa la reconciliación quiere decir cambiar de enemistad a amistad. Cambiar de enemistad a amistad. Hace un tiempo leí una historia por Ernest Hemingway. Y él escribe de un padre que buscaba a su hijo. La historia no nos cuenta por qué su hijo se fue de la casa. Se supone que el hijo salió mal. Él era el que estaba mal con su padre. Y su padre se mantenía firme. Y el muchacho se fue. Y esto se llevaba a cabo en España. Y el muchacho andaba por todo Madrid buscando ser un torero. Ese era su sueño. Entonces el papá, ser conmovido y lleno de amor por su hijo, pues él va a buscarlo. Dice que pasa 3 días por esa enorme ciudad y no encuentra a su hijo. Entonces él decide poner un aviso o un anuncio en el periódico. Y él va y se da cuenta que está caro. Entonces él nada más pone así: Paco, todo está perdonado. Nos vemos el martes a mediodía en el Hotel Montana. Entonces él pagó, publicaron el periódico y él está esperando el martes ahí en el Hotel Montana a mediodía, y cuando él llega encuentra a 800 pacos. Había más de 800 pacos que buscaban ser reconciliados con su propio padre. Y quiero decirle que así es nuestro Dios, que Él es el que inicia la reconciliación. Amén. Él es el que quiere buscarnos a nosotros. Usted no busca a Dios, Dios lo busca a usted. Amén. Algunos piensan, yo busco a Dios, pero no, fue Dios el que usó una circunstancia, usó un familiar o un pariente para atraerlo a usted. Dios es el que busca al hombre y a la mujer. Y en este caso queremos ver cómo Dios nos salva en cuanto a la propiciación. Ahora, aquí usted puede verlo de 2 maneras. Si usted ya es salvo y usted sabe que es salvo, usted va a mirar hacia atrás y va a ver lo que Dios hizo por usted, lo que es la reconciliación, disculpe. Oye, si todavía usted no es salvo, usted tiene que reconciliarse ahora mismo. Vamos a ver entonces algunos puntos de lo que es la reconciliación. Número 1, ¿por qué se necesita la reconciliación? Letra A, escribe ahí: el hombre es enemigo de Dios. El hombre es enemigo de Dios. A causa del pecado nos convertimos en enemigos de Dios. Él no es nuestro enemigo, nosotros somos enemigos de Dios. Vea lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo, ¿qué dice ahí? Enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No voy a leer el resto del pasaje, lo voy a enfatizar después. Pero mire, el triste hecho es que el hombre no es un indefenso, un pobre que comete errores. Yo he hablado con mucha gente que dice, pues yo cometo errores. Pero usted reconoce que es pecador. No, yo cometo errores. Todos cometemos errores, pero Dios no ve nuestros errores como errores. Él los ve como un acto de obstinación, de rebeldía, algo que lo hacemos a propósito, y Dios nos llama pecadores. Amén.
Y Dios dice que nosotros somos sus enemigos porque pecamos contra Él. Cada vez, muchacho, que usted dice mentiras, cada vez que dices una grosería, cada vez que escuchas cosas que no debes oír, estás cometiendo pecado contra Dios. Y el hombre que peca se convierte en enemigo de Dios. Vea lo que dice ahí Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando pecamos nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo puso en un lugar perfecto, y cuando él desobedeció, cuando él pecó, Adán fue el que se escondió. Dios no estaba escondido. El pecador se esconde de Dios. Y así es muchas veces que los jóvenes, muchachos, hombres, mujeres, no quieren llegar a Dios porque se quieren esconder de Dios. La Biblia dice que no vienen a la luz porque sus obras son malas. Y ellos saben que son enemigos de Dios. ¿Por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? Porque somos ¿qué? Somos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. Letra B, el hombre está lejos de Dios a causa de su pecado. O sea que el pecado nos aleja de Dios. El pecado como que pone una montaña entre nosotros y Dios. Yo no sé si usted ha tratado de treparse una montaña. Hemos ido a acampar en unas lomitas ahí. Yo he visto a algunos intentar subir la loma y es muy difícil. Y usted imagínese, lo que le quiero dar esta comparación es que el pecado es una montaña enorme, más grande que el Everest, que uno no la puede trepar porque es demasiado grande. Y el hombre quiere poner sus escaleras de justicia, sus escaleras de iglesia, sus escaleras de ritos y de comportamiento, pero las escaleras siempre quedan muy cortas. El pecado nos aleja de Dios. Vea lo que dice ahí en Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Qué dice ahí después? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pecador está sin esperanza y está alejado de Dios. Por medio de Cristo es que somos reconciliados. Por medio de Cristo es que podemos llegar a ser ciudadanos o conciudadanos con los santos. Y yo no sé de dónde es usted. Yo nací en México, pero hace unos años yo me convertí o me cambié mi ciudadanía a ser americano. Y estuve ahí junto con la hermana Judía. Estuvimos en el mismo día, ahí la encontré. Y ahí estábamos jurando y me convertí en un ciudadano americano. Y ahora tengo los privilegios, tengo las responsabilidades de un ciudadano americano. Pero mucho mejor que esta ciudadanía es la ciudadanía que tenemos allá en el cielo. Donde vamos a estar con los santos para siempre. Por eso usted gócese que tal vez no es ciudadano americano, pero si es ciudadano del cielo, con eso basta. Y tal vez no tiene una casa bonita aquí, vive en una choza o en una casita, tal vez tiene adobe, no sé. Pero la cosa es que allá en el cielo tenemos un lugar, una mansión preparada, no por hombres, sino por Dios mismo. Pero los que todavía no conocen de Cristo están alejados de Dios, son enemigos de Dios, son extranjeros de Dios, lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza. Y usted nada más puede ver las noticias y ver toda la gente sin esperanza. No tienen razón de vivir. ¿Cuánta gente en depresión? ¿Cuánta gente tiene algún tipo de ansiedad, algún tipo de afán? Y no me refiero al que es físico, me refiero al del alma, al del corazón, porque no tienen esperanza de Dios. ¿Cuánta la gente busca felicidad y el entretenimiento mirando película tras película, escuchando música y tratando de llenarse de gozo porque están sin esperanza? They have no hope. They're on their way to hell. They're looking for joy. They want to be happy. They find it in women. They go look entertainment, but they're still lost because they have no hope. No tienen esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay dirección. Y el hombre está lejos de Dios a causa del pecado. Es lo que dice Colosenses 1, del 20 al 21, dice, por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, dice que erais en otro tiempo, ¿qué dice ahí? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Letra C escribe ahí, para convertirnos de enemigos a amigos. Para convertirnos de enemigos a amigos. ¿Por qué necesitamos la reconciliación? Porque el hombre es enemigo de Dios. Porque el hombre está lejos de Dios a causa del pecado. Y para reconciliarnos o convertirnos de enemigos a amigos. Y eso es lo que significa reconciliar. Recuerde que el hombre es enemigo de Dios. Y ahora es tiempo de reconciliarnos, convertirnos en amigos de Dios. Volvemos a leer Romanos 5, 10 al 11. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando éramos enemigos, Dios dio a su Hijo a morir por nosotros, y Él murió para que ya no seamos juzgados. Él cargó nuestro pecado para que ya no tenemos que nosotros pagar por nuestro propio pecado. Y dice, yo quiero ser tu amigo, yo quiero que tú seas mi amigo, pero es la decisión de cada uno. Él quiere que nos convertamos de enemigos a amigos. Letra D, skip ahí, para hacer la paz, para hacer la paz, para hacer la paz. La palabra paz significa uno o unidad, es lo que significa. La paz es el propósito de la reconciliación. Vean lo que dice Colosenses 1:20 de nuevo. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo, ¿qué dice ahí? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recuerde que éramos enemigos de Dios. Y cuando somos enemigos de Dios, no hay paz entre nosotros. Y solamente por medio de la reconciliación es que podemos tener paz. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró a la guerra a combatir contra los que se llaman los poderes sobre el eje, lo que era Alemán, Japón e Italia. Y la razón de por qué entraron a la guerra fue porque Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor en el año 1941. Y ellos estaban en una base allí preparados por cualquier cosa, ya que el mundo estaba en guerra, y de repente vienen aquellos aviones y empiezan a bombardearlos. Algunos eran Kawasaki, que eran unos suicidas, y ellos solos con su avión se estrellaban contra los barcos, y se dice que murieron casi más de 2,400 soldados. Eran unos enemigos de Estados Unidos. Y aquel hombre, el presidente, con su ira, se levantó al país, los unió juntos como un solo hombre y atacaron a Japón. Unos meses después, bombardeándolos con bombas atómicas, donde más de 100,000 personas desaparecieron así. Eran enemigos y Estados Unidos estuvo dispuesto a pelear contra ellos hasta que Japón dobló sus rodillas y se rindió. Y no iba a quedar satisfecho hasta que derrotaran el imperio de los japoneses, su gobierno, sus soldados, destruyeron todas sus bases. Si usted viera, solamente puede ver en un documental o algo que ha registrado la destrucción que Estados Unidos causó por su ira a su enemigo, destruyéndolo, hasta que yo, no más, por favor. Pero no terminó ahí, sino que en el año 1952, Japón y Estados Unidos firmaron un tratado de paz. Y dijeron, ya no vamos a pelear. Hagamos la paz. Pero no solamente eso, sino que en el año 1989 se hicieron aliados por medio de la OTAN. Y ahora son amigos. Hace 50 años eran enemigos que no se podían ni ver. Durante la guerra dice que reunieron a 120,000 chinos japoneses que vivían en Estados Unidos y los metieron en campamentos de concentración porque no pueden confiar en un japonés. Y si usted era un japonés, lo tomaban y lo metían al campamento de concentración, pero vemos que después hicieron la paz y después hasta se hicieron aliados, se hicieron amigos. Y ahora Trump está hasta ahorita por allá, ¿lo vieron otra vez? ¿Por qué? Porque se reconciliaron, hicieron la paz. Y eso es con nosotros. Cuando usted cree en Jesucristo, recibe el perdón de Dios, Dios nos reconcilia, dice que ya no somos más enemigos, somos ahora sus enemigos. Número 2, entonces la pregunta que surge, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? Ya vemos la importancia de la reconciliación. Entonces, ¿cómo nos vamos a reconciliar con Dios? Quiero decirle que Jesucristo es el medio de la reconciliación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. No existe una mediadora entre Dios y el hombre. No existe una mujer que sea mediadora, que sea un santo, o la madre, o María, o la iglesia, o un hombre. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo mismo. Solamente por Cristo podemos ser reconciliados. Letra A, el Calvario creó el medio de la reconciliación. El Calvario creó el medio de la reconciliación. Cuando hablamos del Calvario, estamos hablando del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que Él derramó su sangre. Y mire eso, hay cruces por donde quiera, hay gente que las carga colgadas en sus cuellos, hay quienes tienen sus casas llenas de cruces y tienen crucifijos, y les preguntas, ¿usted sabe por qué murió Jesucristo? Y algunas veces dicen, pues para enseñarnos a vivir. Otros dicen, para enseñarnos a morir. Pero la mayoría admiten decir, yo no sé para qué vino Jesucristo.
Y quiero decirle a usted que Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios. Usted y yo estábamos mal con Él, usted y yo estábamos alejados de Él, usted y yo éramos enemigos de Dios y Él vino para ser el que nos reconcilia, ese mediador. Ven para acá, quiero tomar a ustedes dos muchachos. Ellos dos son amigos, ¿sí? Y están altos, mira. Ahorita yo me siento más grande que estoy en la tarima. Pero mire, imagínate, vamos a hacer una suposición que ellos salieron mal, se enojaron, no se pueden ver ni en pintura. They hate each other. Man, I hate that guy, man. He said, I hate him too, man. Look at his fake beard y no sé qué. Y dice, oh, me cae mal. Pero yo vengo y digo, eso no está bien. Ustedes son hermanos. Son hermanos en el Señor y son amigos y eso no está bien. Entonces yo hablo con él. Mira, Richard, tienes que arreglar cuentas con él. Y luego voy con él y digo, mira, Polito, tienes que arreglar cuentas con él. Entonces yo soy el mediador que los acerco después y se acercan y se dan la mano y dicen, perdóname, yo también te pido perdón y se abrazan. Ya lo han hecho antes, ya tienen práctica. Ahora, en el caso de Dios, Dios no es el que ofendió. Nosotros ofendimos a Dios. Y no hay nadie que puede ser mediador entre Dios y el hombre más que solamente Jesucristo. Dice la Biblia que es por Él, es por Jesucristo que tenemos entrada al cielo. Tomen asiento, muchachos. Por eso dice Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, dice, por la muerte de su Hijo. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz, de nuevo está hablando de su muerte, de su sacrificio, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Letra B, por medio de la fe en el Evangelio. ¿Cómo nos reconciliamos? El Calvario creó el medio de la reconciliación. Y letra B, por medio de la fe en el Evangelio. 1 Corintios 5, 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice ahí? Sois salvo, si no creísteis en vano, o sea, si en verdad creísteis de corazón, porque primeramente os he enseñado que lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, esta es la reconciliación. Nos dice que Dios no nos pide que hagamos algo, solamente nos pide que creamos. El Evangelio no es algo que se hace, el Evangelio es algo que se cree. Y hay personas que dicen tienes que portarte bien y obedecerte, pero nadie puede, no puedes reconciliarte por ti mismo, no puedes reconciliarte por ser bueno, no puedes reconciliarte por dar, por ayudar a los pobres, por hacer cosas buenas, aunque yo sé que son cosas buenas, pero no puede uno reconciliarse por sus obras. Necesita venir a través de la manera bíblica que es el Evangelio, solo por Cristo, solo por fe y solo por gracia. Así enseña la palabra de Dios. Y esta es solamente una faceta de la reconciliación. Hemos cubierto la otra semana la sustitución. Es solamente que Cristo toma el lugar del pecador, el justo muriendo por el injusto, dice la Biblia. Después dice que es la redención, que Él pagó el precio. Usted y yo no tenemos suficiente dinero porque dice no fuimos comprados con oro y plata, sino con su sangre preciosa, dice la palabra de Dios. Así que si usted cree en Jesucristo, usted puede ser reconciliado por medio de Él. Si usted quiere depender de sus obras, usted no puede reconciliarse con Dios, porque la manera de reconciliarse es por medio del Evangelio, por medio de Cristo. El Evangelio es algo que se cree, no algo que se hace. Número 3, ¿qué logra la reconciliación? O sea, si me reconcilio, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué beneficio tiene? Bueno, letra A, nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. En la reconciliación se hizo un camino de regreso a Dios para el pecador. O sea que por medio de la reconciliación Dios hizo un camino. De donde nosotros somos, allá de Michoacán, vivimos en un pueblo. Y hay 3 ciudades o 3 diferentes colonias dentro de un territorio, un terreno grande. Nosotros vivimos en un terreno que se llama Cotzio. Ahí es donde mis papás son. Y hasta la calle se llama Plan de Ayala, así como yo Ayala. ¿Qué hubo? ¿Qué? La otra se llama Téjaro, es el otro pueblo. Y el otro pueblo se llama La Colonia. Esos dos nombres, Cotzio y Téjaro, son palabras del dialecto tarasco, que es los nativos indígenas de ahí, de esa área. Y antes, para poder llegar a Téjaro, tenía que dar la vuelta sobre un monte. Pero ellos decidieron crear o hacer un camino. Y tomaron dinamita. Y aquella dinamita la usaron para explotar y hacer camino
Y ahora, cuando uno quiere viajar de Téjaro hacia Cotzio, uno tiene una facilidad de entrar por ese camino que ellos establecieron. Y la Biblia nos enseña claramente que Jesucristo hizo un camino para llegar al Padre. Y Él usó una dinamita también. Se llama el poder del Evangelio. Dice que es poder de Dios. La palabra poder viene de la palabra dinamita, algo que explota y cambia y trastorna y cambia todo. Por eso el Evangelio cambia su vida. ¿Ha notado por qué Dios lo ha cambiado a usted? ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio cambia. Y dice, pues me hace falta todavía cambiar, entonces, le hace falta entonces crecer después. Pero mire, si usted, lo primero que tiene que hacer una persona es acercarse a Dios, pero no se puede acercar al venir a una iglesia, tiene que acercarse por medio de Cristo. Ve lo que dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice ahí? Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, por el sacrificio, es que nos podemos acercar a Dios. Mire, hoy en día hay esposos que viven juntos, a veces hasta duermen en a la misma habitación, pero sus corazones están muy lejos de ellos mismos. Y yo me acuerdo escuchar en las noticias de Macaulay Culkin, el que salió en Solo en Casa, Home Alone, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de él? Este muchacho le estaban pagando $8 millones, tenía 8 años, ganando 8 millones hace más de 25 años. Era el niño, el actor que ganaba más dinero en aquel tiempo. Pero se decía que vivían en una habitación, una casa con más de 20 cuartos, 20 habitaciones. Papá vivía en un extremo y mamá vivía en el otro extremo. ¿De qué les servía vivir juntos, tener dinero, tener fama, tener éxito? Pero no tenían paz entre ellos. Quiero decirle a usted que hay quienes van a la iglesia, hay quienes sirven a Dios, están cerca de Él, son sinceros, aman a Dios, pero están muy lejos de Dios. Por eso dice la Biblia que solamente por Cristo es que nos hace cercanos, es por su sangre. Vea lo que dice Efesios 2:16-18, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El contexto de este pasaje habla de los judíos, que ellos tenían la ley, estaban cercas, y habla de los gentiles, que somos usted y yo, que estábamos lejos. Dice que Él vino a acercarlos a los dos, a los que estaban lejos y cercas, y hizo un solo. Usted y yo ya somos parte del pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Entonces Él nos acerca a Dios. Solamente por la sangre de Cristo nos podemos acercar a Dios. Letra B, nos da acceso. Nos da acceso, o sea, entrada. ¿Entrada a dónde? Mire, sin Cristo estamos destituidos, dice la Biblia, que quiere decir separados de Dios y de su gloria, pero por medio de Cristo tenemos entrada, dice Efesios 2:18, porque por medio de la fe, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Este acceso es otorgado solamente por la fe en Jesucristo. Ve lo que dice Romanos 5:1, justificados pues, ¿por qué? Tenemos paz para con Dios. Recuerde que hablamos de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos, ¿qué dice ahí? Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces imagínense, la gente que quiere llegar a Dios no puede, no tiene acceso, no tienen permiso de entrar a la gloria. Por eso la Biblia nos dice claramente que Jesucristo es la puerta. Solamente podemos entrar por Él, a través de Él. Si uno quiere entrar a la gloria y llegar al Padre, es por medio de Jesucristo. La pregunta que le hago a usted, ¿usted ya ha sido reconciliado con Dios? ¿Ya se reconcilió con Dios? ¿Ya creyó en Cristo como su Salvador? ¿Ya lo recibió? ¿Ya ha puesto su confianza en Él? Esta es una enseñanza que es, en mi opinión, muy importante, profunda, de la reconciliación. Yo me pregunto, hay algunos que tal vez nunca habían escuchado una enseñanza de la reconciliación. Es la primera vez que estoy escuchando acerca de que me tengo que reconciliar con Dios. Si usted creyó en Cristo, entonces está reconciliado con Dios. Pero la siguiente pregunta que está ahí, mire, dice ahí, ¿qué debemos hacer ahora que fuimos reconciliados? O sea, ya somos salvos, ¿no? ¿Ahora qué? En el Antiguo Testamento encontramos una historia de 4 leprosos. Un leproso era una persona que lo echaban del pueblo o lo echaban de la ciudad porque tenía una enfermedad muy contagiosa. En cuanto una persona era tocada por un leproso, rápidamente se contagiaba. Entonces ellos tenían que esperarse
a la entrada o a las orillas del pueblo. Y tenían que advertir a la gente, cuidado, cuidado, leproso, soy leproso, no se me acerquen. Entonces ellos tenían que buscar lo que podían encontrar, iban al lugar de la basura para ver si encontraban comida. Y en aquel tiempo, en esa ciudad donde ellos estaban, estaba cerrada, porque estaban situados por los enemigos, y los enemigos tenían mucha provisión, y había una hambre dentro del pueblo. Y Dios hizo que un sonido de grandes caballos viniera, y los enemigos les dio temor, y inmediatamente tomaron todas sus cosas, sus hijos, sus caballos, o no sé, y se fueron, y dejaron todo atrás. Y aquí iban los leprosos entrando a aquel pueblo que estaba completamente abandonado. Y se empiezan a meter por las casas, y encuentran oro, encuentran provisiones, comida, pasteles, carne asada, cheeseburgers, McDonald's, todo estaba ahí. Las papas de McDonald's, qué tremenda, te mandan a la muerte, pero qué tan buenas que están. Y encontraron todo tipo de provisión y empezaron a comer y a tomar los tesoros y a esconderlos. Pero ellos se acordaron, no, los del pueblo no tienen comida. Y ellos dijeron estas palabras: no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Entonces ellos fueron y avisaron al pueblo y les compartieron. La razón por qué quiero usar esta historia como ejemplo es porque, miren, nosotros ya hemos recibido la reconciliación. Ya somos salvos, encontramos la salvación, pero hay mucha gente que aún no tiene la salvación. Vea lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso está hablando de una persona que es salva, es nueva criatura. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se nos dice, mire, ya fuiste salvo por medio de Cristo, ahora te toca ir a decirle a otro. Amén. Porque tú fuiste reconciliado a Dios, Jesucristo te trajo a Él, pero hay mucha gente que no conoce este evangelio, hay mucha gente que no conoce ese camino. Por eso alguien dijo esto, un mendigo diciendo al otro mendigo, ¿dónde está el pan? Eso es lo que es ganar almas. Un mendigo diciendo al otro mendigo, ¿dónde hay pan? Y es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como reconciliados, como salvos, decirle a otro. Amén. Letra A dice el ministerio de reconciliación. El ministerio de reconciliación, se nos dio el ministerio de reconciliación. Vuelvo a leer, 2 Corintios 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, ¿qué dice ahí? El ministerio de la reconciliación. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nos dio un trabajo. La palabra ministerio es servicio. Tenemos que trabajar para Dios, y Dios quiere que todos nosotros le digamos a otro de Cristo. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a otro de Cristo? Y quiero decirle que hay muchas iglesias que hablan de esto, pero no lo hacen. Pero nosotros le damos una oportunidad. Véngase los sábados, véngase un martes, vamos a predicar el evangelio, porque hay gente que no conoce de Cristo. Y Dios nos dio ese ministerio a todos. Dice, pero es que yo no tengo ese don para hablar. Dios no dijo que es un don hablar, dijo solamente obedéceme. ¿Quién lo debe hacer? Todo reconciliado. Toda persona que es salvo lo debe hacer. Los muchachos deben hacerlo también. Pero es que yo nomás tengo 15 años, soy un niño. Cuando le conviene es un niño. Hay muchachos, niños que a los 7 años, 8 años ya están ahí compartiendo el evangelio. Y hay unos muchachos que tienen 15 años que todavía andan con mami y papi detrás de ellos. Yo no puedo. Pero cuando trata de video games, yo puedo, papá, yo puedo, yo lo hago. Déjame manejar. Algunos dicen, déjame manejar. Ahí están, ahí si quieren, ¿verdad? Hay quienes no lo quieren hacer porque requiere trabajo, esfuerzo, tiempo. Tienes que dejar unas cosas para hacer este trabajo importante. Hay quienes no lo quieren hacer porque dice que les da miedo ser rechazados, están llenos de orgullo, no les gusta que alguien diga no quiero, que les cierren la puerta, no lo quieren hacer. Hay quienes simplemente dicen que tienen miedo a hablar con la gente, soy tímido. Tienen 5 hijos, soy tímido. ¿Fue ella la que te habló a ti o cómo que?
Es que no sé qué decir. Nadie sabe qué decir. Por eso estamos aprendiendo esta semana sobre la salvación. Eso se aprende saliendo, observando, se llena de celo, se llena de ánimo, se llena hasta de ira contra Satanás. Cómo los tiene agarrados, que hay mucha gente cabezona, testadura, que no quiere escuchar. Y si el mensaje es muy sencillo, pero dicen, no, pero es que a mí me inculcaron. Y eso le va a llenar a usted de un celo del Señor. Yo le he dicho a un hombre, si te inculcan, como a los de India, que la vaca es una diosa, un dios, y cuando tú estás manejando y parece la vaca, tienes que detenerte en el auto, porque la vaca está cruzando. Así le inculcaron a él. Así le inculcó su papá. Y le inculcó que respetara a las ratas. Cuando una rata se sube a tu mesa y tenemos parientes entre nosotros, quizás ha de ser mi abuelito. Ellos están comiendo con tanta sinceridad con las ratas y los changos. Y mira, allá en India está lleno de todo suciedad, del excremento de los changos, porque los changos son muy importantes allá. Ese le inculcaron a una gente perdida. Y hay gente que le ha inculcado una religión. Y tenemos nosotros que reinculcarles con la verdad. Amén. Para que ellos se reconcilien con Dios, porque su religión no les va a ayudar, su Dios, sus santos no les van a ayudar, solamente el Evangelio les va a ayudar. Todo lo que necesitamos es hombres y mujeres que estén dispuestos a predicar el Evangelio, a decirle a otra persona. ¿Quién más les va a decir? Que muchachos en su escuela digan, hey, I want to ask you a question, man. If you die today, you know for sure you go to heaven? What? What are you talking about that? Hey, I just want to know. Do you know for sure you go to heaven? No, I'm not sure. Would you like to know how to go to heaven? I can show you with the Bible. And you open your Bible and you preach the gospel and your friend gets saved. Amen. ¿No te da vergüenza que llegues al cielo y tu amigo se va al infierno y te iba a decir, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me hablaste? ¿Por qué nunca me compartiste estas buenas nuevas? Tú lo tenías, tú lo sabías, tú tenías el pan. No estamos haciendo bien. Tenemos que ser esos hombres predicadores del Evangelio. Y hay que mirar nuestros problemitas que tenemos y vayamos a rescatar a la gente, el problema espiritual que tiene. Se va al infierno sin el Señor Jesucristo. Letra B, somos embajadores. Dios nos dio este ministerio, este servicio, este trabajo, pero también nos llamó embajadores. Es uno que es oficial, uno que oficialmente representa a un rey o a un país. Dice 2 Corintios 5, 20 al 21. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, desde el día que usted se convirtió al Señor, usted se convirtió en un representante oficial de Dios. Desde el momento que fue salvo. Ya sea si fue hace un año, si fue hace 5 años, hace unas semanas, desde ese momento usted ya es un representante oficial de Dios. Un embajador. ¡Wow! A veces cuando viajamos y voy en el avión y me dice, ¿y tú qué haces? Le puedo decir, pues soy un pastor. Pero yo escuché a alguien decir que es un embajador. Pues sí, somos embajadores. Y digo, yo soy un embajador. ¡Wow! ¿De dónde eres embajador? ¿Eres embajador? Sí, ya te veo como que eres de Arabia, ¿no? No. Soy embajador de una nación que todavía ni existe. ¿Cómo? Es allá en el cielo, y si algún día vamos a tener voy a ser ciudadano en el cielo. Y me dice, ¿cómo? Ya le digo, si soy un pastor. Tú también puedes ser ciudadano en el cielo. ¿Quieres saber cómo puedes ser tú ciudadano? Y usted tiene que saber que donde quiera que usted va es un representante del Señor. Por eso también tenemos que guardar nuestro testimonio, cómo nos portamos. Porque en cuanto venga el tiempo que compartir la Biblia, no nos van a escuchar. Tú eres igual que yo, hablas muchas groserías y quieres enseñarme de Dios. Pero es importante que esté donde quiera que vaya, tenga en mente, yo represento a Dios en mi manera de vivir, mi manera de andar, mi manera de vestir. Estoy representando a Dios. Mire, los embajadores están representando a su país y toman su trabajo muy en serio. Y ahorita el presidente Trump elige para que sea embajador en África, manda uno a China, manda otro a este lugar, y ellos se dan cuenta que todo lo que ellos hacen refleja la administración de su presidente. Entonces lo toman muy en serio. Y si el presidente se enoja por su conducta, los puede quitar así. Y nuestra meta debe ser querer agradar a nuestro rey. Mire, nuestro rey mandó a su hijo. Y él nos dice, mira, te estoy mandando en mi lugar. Y que le digas a la gente, reconcíliate con Dios. Imagínense las lágrimas de Dios, derramó su sangre, mandó a su hijo, porque él ama a la gente perdida. Y dice, reconcíliate hombre, reconcíliate dama. Cree en Jesucristo. Y hace falta hombres y mujeres que tengan ese corazón, que le diga a la gente, reconcíliate con Dios. Amén. La única alternativa a no ganar almas o no evangelizar o no llevar el evangelio es la desobediencia. Y Dios dice, yo necesito que tú vayas y seas mi representante.
Mire, cada vez que aprendamos de la salvación, nos debe llenar de gozo porque nos da una seguridad. La salvación no es algo que se pierde. Yo me he preguntado, la gente dice, la salvación se pierde. ¿Cuándo se pierde? Pues cuando pecas. Entonces ya no la tienes ahorita. Y mañana tampoco la vas a tener. Ni el otro día, ¿sabes por qué? Porque todos los días pecas. Pero es que hay pecados más grandes. ¿Cuál pecado más grande? La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay más pecado, la gracia de Dios es mayor, es más grande que cualquier pecado. Yo no conozco al hombre, el hombre peor del mundo, pero yo sé que Dios lo ama a él y él quiere reconciliarse aún con esa persona. Se quiere reconciliar con los ateos, se quiere reconciliar con aquellos que lo rechazan, aquellos que están entregados a la idolatría, aquellos que se arrodillan ante una vaca o una estatua. Dice, yo quiero reconciliarme con ellos, pero hace falta que haya alguien que vaya a decirles. Así es. Si no somos nosotros, ¿quién le va a decir? Si usted aún no se ha reconciliado, quiero decirle que Dios quiere reconciliarse con usted. Él ya ha hecho todo el trabajo, Él ya lo pagó, envió a su Hijo, Él derramó su sangre. Él solamente dice, cree en mí, ven a mí, yo me voy a reconciliar contigo. Vamos a orar, todos ojos cerrados.